Voy a hacer una ilustración medio hereje. ¿De qué está hecho este micrófono? De metal. ¿De qué está hecho mi traje? De tela. ¿De qué está hecho mi zapato? De cuero. ¿De qué está hecho este púlpito? De acrílico. ¿De qué está hecho esta Biblia? De papel. Y ahora viene la pregunta tonta. ¿Y de qué está hecho Dios? No, Dios no está hecho. Dios es Dios. Pero para entender, ¿y si estuviera hecho, de qué estaría hecho? ¿Cuál sería la materia prima de él? Amor. Eso es lo que Juan dice cuando dice, Dios es amor. Entonces, el amor existe porque Dios es amor. Entonces, cuando Pedro te dice, en la iglesia debes amar al otro, aunque no te caiga simpático, aunque no se adapte a tu manera de pensar o de ser. Ustedes todos deben amarse. Pedro dice eso entendiendo que tú has aceptado a Dios en tu corazón. Y si has aceptado a Dios en tu corazón, has aceptado el amor. Y ahora no vas a predicar el amor, vas a vivir el amor. El amor no se declara en una poesía ni en un himno. El amor se vive. Pero solo es posible vivir el amor cuando Dios vive en ti, porque Dios es amor. Vamos a abrir la Biblia una vez más, esta vez en la primera epístola de Pedro a la primera epístola universal de Pedro, ¿no? El capítulo 3, y hay varios versículos que vamos a analizar esta noche, desde el versículo 8, 9, 10, 11 hasta el 12. Pero vamos a estos dos primeros versículos para entender. En este capítulo Dios está hablando de su iglesia en esta tierra. Antes de leer, quiero hablarles alguna cosa de lo que significa la iglesia en esta tierra, la iglesia de Dios en esta tierra. En primer lugar, hay que colocar una cosa bien clara en la cabeza. La iglesia no salva. La iglesia no tiene capacidad de salvar a nadie. No pienses tú que porque vienes a la iglesia te vas a salvar. Pero la iglesia juega un papel importantísimo en la vida del cristiano. Tú no eres cristiano porque vienes a la iglesia. Pero por favor, no digas que eres cristiano si no estás en la iglesia. La iglesia, de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo, Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Otra figura que Jesús usa en la Biblia para referirse a la iglesia es que Él es el esposo, Jesús es el esposo, la iglesia es la esposa. O sea, Jesús respeta mucho a su iglesia. Él se considera la cabeza y considera a la iglesia su cuerpo. Tú no puedes ir donde una persona y darle un beso en la frente y un puntapié en la canilla. Decir, yo amo a Jesús, pero no quiero saber nada con la iglesia. ¿Cómo es eso? Yo amo a Jesús, no quiero saber nada con la iglesia. Porque Jesús y su iglesia son una misma. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. O si yo te invito a cenar en mi casa y te digo así, mira, ven, a las 8 de la noche te espero, voy a preparar un tallarín al pesto, delicioso, una de mis especialidades. Estás invitado, pero por favor no me traigas a la sinvergüenza de tu esposa. ¿Qué hombre que se presa de ser hombre aceptaría una invitación de estas? Porque yo y mi esposa somos una persona. Si tú no puedes recibir a mi esposa, ¿por qué me quieres recibir a mí? Entonces, yo encuentro en la vida muchas personas que dicen así, pastor, yo ya le entregué mi vida a Cristo. Yo amo a Jesús con todo mi corazón. Jesús es
Es lo mejor que pudo haber sucedido en mi vida. Pero yo no quiero saber nada de la iglesia. ¿Cómo es eso? Amas a Jesús, pero no amas a su iglesia. Amas la cabeza, pero no al cuerpo. Amas al esposo, pero no a la esposa. ¿Cómo funciona eso? Es bonito de decir, pero no tiene sentido, no tiene lógica. Porque lo más precioso que Dios tiene en esta tierra es su iglesia. Y la iglesia no está formada por ladrillos, por paredes, por columnas. La iglesia está formada por seres humanos. Tú eres la iglesia. Nosotros todos juntos somos la iglesia. Y la iglesia de Dios en esta tierra es débil y defectuosa. Porque somos seres humanos en proceso de crecimiento espiritual. Yo siempre digo que esta iglesia no es perfecta porque yo soy miembro de esta iglesia. Porque si yo no fuera miembro, la iglesia sería perfecta, ¿no es cierto? Imagina, si todos los miembros de la iglesia fueran como tú, y tú te conoces mejor que nadie, con tu carácter, con tu manera. Si todos los miembros fuesen así, ahí la iglesia sería perfecta, ¿no es cierto? Una iglesia linda. No, pues hermanos. Pero Dios nos ama y nos quiere en su iglesia. Pero como estamos en su iglesia, pues la iglesia no es perfecta. Está lleno de flaquezas, de debilidades. Suceden cosas en la iglesia que no deberían suceder. A veces nos frustramos. A veces alguien dentro de la iglesia te mira mal. O alguien chismea de ti. O alguien no te saluda. O alguien no te cae bien. Hay muchos hermanos que dicen, mira, yo a ese no lo trago. Somos una iglesia humana. Pero por el hecho de ser una iglesia humana en proceso de perfección, no dejamos de ser la iglesia de Dios. Y te digo una cosa, te voy respondiendo algo, porque hay mucha gente que dice, todas las iglesias son de Dios, porque todas nos llevan a Dios. Pero la Biblia no enseña eso. Dice que cuando Cristo venga, solo va a encontrar ovejas y cabritos. No dice ovejas, cabritos, elefantes, jirafas, ciervos, venados. Solo dos, ovejas y cabritos. Cuando Cristo venga, va a encontrar solo vírgenes prudentes y vírgenes insensatas. No dice prudentes, más o menos prudentes, casi prudentes. Solo dos grupos. La iglesia del valle y la iglesia de la montaña. La iglesia que edificó en la arena y la iglesia que edificó en la roca. Solo dos iglesias. Usando simbolismo, la iglesia vestida de blanco de Apocalipsis 12 y la iglesia vestida de rojo. Solo dos iglesias. ¿De dónde sacamos los seres humanos que hay muchas iglesias y que todas las iglesias llevan a Dios? Ahora, alguno de ustedes está esperando que yo diga que la iglesia de Dios es la iglesia adventista del séptimo día. Ahí no voy a decir eso. Pero pastor, ¿usted no es miembro de la iglesia adventista? Claro, yo soy miembro, no solo soy miembro, soy pastor de la iglesia adventista del séptimo día. Pero yo no soy adventista del séptimo día por el nombre. Y cuando tú busques la iglesia de Dios en esta tierra, no busques a la iglesia por su nombre, búscala por sus características, no por el nombre. Yo me acuerdo que cuando era un joven misionero en la selva, iba a haber una ceremonia bautismal y yo no podía bautizar porque los pastores de la iglesia adventista, si no estamos ordenados, todavía no podemos bautizar, a no ser que nos den una autorización especial y no haya ningún pastor ordenado presente.
Entonces yo no podía bautizar. Le escribí al presidente, le dije, mire, tengo candidatos para el bautismo. El sábado vamos a tener un bautismo bonito. Y mañana en la noche voy a explicar por qué una persona necesita bautizarse. No es un detalle simple en la vida del cristiano, es muy importante. Pero ¿por qué? Teológicamente, mañana les voy a mostrar por qué una persona debería bautizarse. Y si tú me dices, pero pastor, yo ya fui bautizado cuando era un niño, mañana te voy a explicar cuánto vale el bautismo de cuando eras un niño. Pero pastor, ya fui bautizado antes de conocer todo el mensaje cristiano. Entonces te voy a explicar mañana con la Biblia todas esas cosas relacionadas con el bautismo. Pero bueno, íbamos a tener un bautismo y el presidente me dijo, te voy a mandar a un pastor jubilado. ¿Cómo se llama el pastor? Mateo Aguilar. Pero yo no lo conozco. Entonces él me dijo así, eran los tiempos de los telegramas, de las cartas. No había fax, no había celular, no había WhatsApp, no había nada de eso. Entonces él me mandó una carta. Mira, el pastor Aguilar es una persona alta. Segundo lugar, es jubilado, ya es de edad. Tercero, es delgado. Cuarto, tiene un lunar grande en la cara izquierda. Quinto, siempre anda con corbata y con un cartapacio negro. Entonces tú vete a donde va a llegar el ómnibus y espera que baje un hombre con esas características. Ese es el pastor Mateo Aguilar. Y pues yo me fui a la ciudad donde llegaba el ómnibus. Llegó el ómnibus, comenzaron a bajar los pasajeros. Y yo con las características anotadas. La primera persona que bajó fue el ayudante del conductor, un muchacho, todo mal vestido. Lo miré descartado, dice, no puede ser, porque el pastor Aguilar es hombre de edad. La segunda persona fue una dama, no, tampoco puede ser, porque el pastor Aguilar es hombre. La tercera persona que bajó, un hombre gordo, así todo mal vestido. No, ese tampoco. Y pues fui confiriendo todas las características hasta que bajó un hombre alto, terno, corbata, cartapacio negro, un lunar aquí. Confería todas las características. Entonces yo me acerqué, buenas tardes, pastor Aguilar. Y él me miró, ¿tú eres el pastor? Sí. ¿Y cómo me conoces? No. ¿Y cómo sabes que yo soy el pastor Aguilar? Tengo las características. Entonces, si tú me preguntas, soy pastor, ¿cómo puedo saber cuál es la verdadera iglesia? Características. Características. Ese no es mi tema esta noche. Pero ese es un tema interesante de estudiar. Y deberías estudiar este tema para conocer cuáles son las características bíblicas de la verdadera iglesia de Dios. Porque Dios, sin duda, tiene una iglesia en nuestros días, en nuestro tiempo. Yo voy a hablar más bien de la naturaleza de la iglesia. Y ahora sí, con este preámbulo todo, entremos a la lectura del texto. Aquí Pablo está hablando de la iglesia de Dios. Dice, finalmente, sed todos ¿quiénes? Todos los miembros de la iglesia, de un mismo sentir. Aquí comienzan los problemas y las dificultades. Todos los hermanos miembros de la iglesia debemos ser de un mismo sentir. Debemos ser unidos, pero no uniformados. Ser uniformado es una cosa, ser unido es otra cosa. ¿Y por qué debemos ser de un mismo sentir? Porque los verdaderos cristianos no nos guiamos por la emoción. Nuestro sentimiento tiene un fundamento racional, que es la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios es única, entonces el sentimiento de todos tiene que ser el mismo sentimiento. Es interesante.
El domingo, este lunes yo me desperté de mañana. A las 6 de la mañana miré el celular lleno de mensajes y me asusté. Más de 100 mensajes en una noche, porque yo me acosté a las 11 de la noche y a las 6 de la mañana mi celular. Y abrí. Sara, no mi esposa que está sentada viva ahí, gracias a Dios. Sara, mi hermana. Decía, Sara ha muerto. Así, mensaje corto. Sara ha muerto. Pero era imposible, porque este domingo en Perú, donde mi familia, mis hermanos viven, se celebró el Día de la Madre. Y ella a mediodía se reunió con las otras hermanas carnales, con los hijos, la familia, comieron, almorzaron, se rieron, se tomaron fotografía. Y a las 7 de la noche ella estaba muerta. Cuando una persona está enferma, nos preparamos, ¿no? Psicológicamente, emocionalmente, nos vamos preparando. Pero cuando alguien está sonriendo, comiendo, feliz, y 5 horas después está muerto, es un choque para todos. Y mis hermanos, pues yo soy el pastor de la familia, ¿no? Mis hermanos viven en diferentes países, todo el mundo viajó para allá. Y mis hermanas claman, ¿y tú? Yo le digo, mira, yo estoy en una campaña evangelística. Yo tengo el mismo dolor de ustedes, pero yo tengo una misión. Yo no puedo interrumpir todo aquí para ir allá. Entonces, por favor, compréndanme. Hace una hora, mi hermana acaba de ser enterrada. Yo tuve la oportunidad de ver el culto, lo que se dijo en el culto. Y entonces entendí una vez más el valor de la esperanza. Los cristianos nos entristecemos delante del dolor, pero no nos desesperamos, porque tenemos esperanza. Yo ayer les grabé un mensaje a mis hermanos, se los mandé. Sara, nuestra hermana, duerme, pero ya viene Jesús para despertarla del sueño. Tú sabes el valor de la esperanza. Ahora, mi esperanza no se funda, no se basa en emoción. Mi esperanza se basa en la palabra de Dios, en la promesa de Dios. La esperanza cristiana no tiene el mismo concepto de la palabra esperanza del diccionario, porque esperanza en el diccionario es esperar que suceda algo. Pero esperanza en el sentido teológico es la convicción de que lo que Dios ha dicho se va a cumplir. No es esperanza, no es ojalá que se cumpla. Mi hermana ha muerto, pero la palabra de Dios dice que ella duerme y que cuando Jesús vuelva va a resucitar. Y eso no es ojalá que suceda, eso es convicción de que va a ser así, porque la palabra de Dios lo dice. Y es en este sentido que Pedro le dice a la iglesia: sean todos ustedes no de una misma emoción, sino de un mismo sentir, de una misma manera de pensar, porque el pensamiento de ustedes está fundado en la palabra de Dios, y la palabra de Dios es una sola, eterna. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso, queridos, los cristianos, cuando vienen las tormentas, la oscuridad, la lluvia, las tragedias, las dificultades, somos seres humanos y podemos derramar una lágrima. ¿Tú crees que mis hermanos no han llorado? ¿Tú crees que yo en silencio no he derramado una lágrima? Pero estoy aquí predicando con convicción, con seguridad, con esperanza. Y esto es lo que Dios quiere para su iglesia. No que cada uno piense como quiera. Y el hecho de que
cada uno no puede pensar como quiera. No es que Dios es enemigo de la libertad. Tú eres libre, pero eres libre para aceptar o para rechazar la palabra de Dios. Tú no eres libre para tomar la palabra de Dios y decir, bueno, aquí dice blanco, está bien, está escrito, pero yo creo que es rojo. Esa libertad Dios no te ha dado. Dios te ha dado libertad para, aquí dice blanco, pero yo no acepto que sea blanco. Eso puedes hacerlo. O acepto, pero decir no, y querer crear tu propio raciocinio para explicar que este blanco es rojo, esa libertad Dios no te ha dado. A los seres humanos Dios nos ha dado. El único que establece lo que es principio, lo que es valor, es Dios, no es el hombre. El hombre puede aceptar los principios y valores establecidos por Dios o puede rechazarlos, pero no puede raciocinarlos. No puede adaptarlos, no puede cortarlos, ni por aquí ni por allá. En Brasil tenemos una expresión, eu acho. ¿Cuántos brasileños hay aquí? ¿Ah? El eu acho. ¿Qué es ese eu acho? Eu creo, yo creo. A mí me parece, yo creo. Delante de la palabra de Dios no hay yo creo. No puedes tú tomar la palabra de Dios y adaptarla a tu manera de pensar, adaptarla a tu cultura, adaptarla a tu antojo. O tú aceptas la palabra o la rechazas. Y la palabra no es el pastor. La palabra no es la junta de iglesia. La palabra es la palabra. Por eso tienes la palabra de Dios en tus manos, para que con tus ojos veas lo que está escrito. Esto es lo que Pablo le está dando a la iglesia, diciendo a la iglesia. Sed todos de un mismo sentir, compasivos. Esa palabra compasivos, en realidad en el original griego, debería decir así, dice, pero no ha sido traducido así. Dice, sean empáticos, pero en esos tiempos no existía la palabra empático como nosotros tenemos hoy. ¿Qué cosa es ser empático? Es colocarme en el lugar del otro antes de juzgarlo. Los Pieles Rojas en los Estados Unidos, ellos dicen que si quieres criticar a un cojo, si quieres criticar a una persona que anda cojeando, primero colócate sus zapatos y camina 5 kilómetros con el zapato del cojo para entender por qué cojea. Esto es interesantísimo. Eso es empatía. Ves en la iglesia uno medio antipático, antes de condenarlo, antes de juzgarlo, antes de emitir tu opinión, pregúntate dónde nació, cuándo nació, de dónde viene, quiénes fueron sus padres, cómo fue criado. Por ejemplo, yo fui criado con amor, con mucho amor por parte de mis padres. Fui criado con valores, con principios, con la educación, con la palabra de Dios en mi mano. Y de repente, una persona que nació, creció, fue maltratada de niño, fue abandonado, vivió en la calle, aprendió a usar drogas, a beber, a fumar, y un día finalmente se convierte, viene a la iglesia. ¿Cómo vas a comparar la experiencia cristiana de ese hombre con todo el background que tiene, con mi experiencia espiritual, con una manera de crecer completamente diferente? Es injusto. Por eso en la iglesia lo que Pedro está diciendo es, no entres a la iglesia y comiences a mirar a las personas para juzgarlas. Si quieres juzgarlas, primero viste la ropa de él, vive la historia de él y después vas a entender por qué él es así. Porque la iglesia es un desfile, una acuarela maravillosa, hermanos. En la iglesia hay rosas lindas y maravillosas, rojas, hay otras blancas, hay otras amarillas, y hay otras que no son rosas, son claveles, y hay otros que son lirios, y hay otras que son amapolas. Dios en su iglesia tiene un jardín, características diferentes. Está el hermano hablador, habla hasta por los codos. Está el hermano que nunca habla.
Está el hermano que sonríe, el hermano que nunca sonríe, parece un bulldog, pero es un hombre manso y dulce, pero no sonríe. Todos lo miran y le tienen miedo. Pero es que Dios caracteriza, por eso la iglesia no puede ser uniformada. Pero el hecho de que no seamos todos iguales no quiere decir que no tengamos un mismo sentir. Podemos vivir en unidad, con un mismo sentimiento. ¿Por qué? Porque nuestro sentimiento no es emoción, está fundamentado en la palabra de Dios, que es única, eterna y que no cambia nunca. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente. Ese amándoos es clave, porque viene la palabra amor. Y nosotros los seres humanos a veces con nuestra manera de pensar no entendemos los conceptos divinos. Juan dice que Dios es amor. Para que tú entiendas lo que significa Dios es amor, te voy a hacer pensar de esta manera. Voy a hacer una ilustración medio hereje. ¿De qué está hecho este micrófono? De metal. ¿De qué está hecho mi traje? De tela. ¿De qué está hecho mi zapato? De cuero. ¿De qué está hecho este púlpito? De acrílico. ¿De qué está hecho esta Biblia? De papel. Y ahora viene la pregunta tonta. ¿Y de qué está hecho Dios? No, Dios no está hecho. Dios es Dios. Pero para entender, ¿y si estuviera hecho, de qué estaría hecho? ¿Cuál sería la materia prima de él? Amor. Eso es lo que Juan dice cuando dice Dios es amor. Entonces, el amor existe porque Dios es amor. Entonces, cuando Pedro te dice, en la iglesia debes amar al otro, aunque no te caiga simpático, aunque no se adapte a tu manera de pensar o de ser. Ustedes todos deben amarse. Pedro dice eso entendiendo que tú has aceptado a Dios en tu corazón. Y si has aceptado a Dios en tu corazón, has aceptado el amor. Y ahora no vas a predicar el amor, vas a vivir el amor. El amor no se declara en una poesía ni en un himno. El amor se vive. Pero solo es posible vivir el amor cuando Dios vive en ti, porque Dios es amor. En otras palabras, Pedro está pensando en una iglesia espiritual, en una iglesia que ha nacido de nuevo, en una iglesia que es capaz de mirar a su hermano y compadecerse de su hermano, de sentir empatía por él, de colocarse en el lugar de él antes de juzgarlo. Y sigue diciendo Pedro, no devuelvas mal por mal. Si alguien no te saluda, salúdalo tú. No devuelvas mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis bendición. Esta parte la leemos y a veces no la entendemos. Tú fuiste llamado para heredar bendición. Desde el vientre de tu madre, Dios te llamó para heredar bendición. ¿Qué es bendición? Son lluvias maravillosas de gracia que te hacen feliz y próspero en esta vida. Bendición abarca la vida espiritual, la vida familiar, la vida profesional, la vida personal, la vida en cualquier aspecto. Dios quiere que seas un hombre, una mujer bendito, que todo lo que tus manos toquen prospere, que cuando tú inicias una carrera profesional llegues al fin, que envejezcas feliz, con paz en tu corazón, que ya viejo y cansado veas a tus hijos prosperando, creciendo, tengas la alegría de ver a tus nietos y que cuando la muerte te alcance, que es el sueño y el descanso que todos dormiremos hasta la venida de Cristo, tú duermas en paz porque has sido bendecido. Tú has sido llamado por Dios para eso.
Ahora me vas a decir, pero pastor, ¿por qué eso no es una realidad en mi vida? Está bonito ahí, he sido llamado para una vida de bendición, pero ¿dónde está la bendición? Es que si la bendición no ha llegado a tu vida, es tal vez porque todavía no has entregado tu corazón a Jesús. Tal vez hasta te has unido a la iglesia, pero no le has entregado el control de tu vida a Dios. Por eso es que en la iglesia te incomoda la actitud de las otras personas. Por eso es que cuando entras a la iglesia te sientes medio mal. Por eso es que muchas veces entra a tu cabeza la idea, bueno, yo acepto a Jesús, pero la iglesia no. ¿Por qué? Porque hay gente orgullosa, porque hay gente mentirosa, porque hay gente soberbia. Mi padre una vez, yo le dije, papá, ¿tú conoces la palabra de Dios? Mi madre conoce hace años, nosotros hemos crecido en la iglesia. Y él me dice, mire, el otro día yo vi a un hermano que estaba predicando en la iglesia y lo vi con la Biblia en la mano en un bar bebiendo cerveza. Para ser hipócrita, sí, yo no quiero. Ese no es argumento, querido. Y hay mucha gente que dice, no, porque yo lo vi a él haciendo algo indebido. Así que ese es argumento para que tú no pertenezcas a la iglesia de Dios, para que tú no formes parte del pueblo de Dios, no puede ser. Yo siempre uso una figura interesante. En los tiempos antes del diluvio, Dios quería salvar a sus hijos. La gente estaba perdida, no quería saber nada de Dios, pero Dios quería salvar a sus hijos. Y Dios llamó a Noé y le dijo, mira Noé, voy a destruir el mundo con un diluvio. Hasta ese día nunca había caído una gota de agua del cielo. No existía lluvia. Y me vas a decir, ¿y cómo se irrigaba la tierra? Se irrigaba con un vapor que salía de la tierra, pero no caía agua del cielo. Entonces, cuando Noé salió a predicar diciendo, Dios va a castigar este mundo con un diluvio, todo el mundo pensaba, Noé, estás loco. Va a llover, estás loco. Nunca ha caído una gota del cielo. ¿Cómo es que va a caer agua del cielo? Estás loco. Y eso nos enseña que el mensaje que tenemos que predicar en este mundo a veces parece un mensaje loco. ¿Cómo loco? Todo el mundo trabaja de lunes a sábado. El domingo descansa. Y tu mensaje es loco, porque tú dices, el sábado hay que descansar porque Dios dice, estás loco. ¿Cómo estás loco? Pero tú sabes que no estás loco, porque es la palabra de Dios que llegó a ti. Y Noé sabía que no estaba loco porque Dios le dijo, va a caer un diluvio. Y el diluvio llegó. Solo que Dios le dio una orden a Noé. Todos los que entren al arca se van a salvar, porque cuando el diluvio caiga, las aguas suben, los que están dentro del arca estarán salvos. Y él predicó, y él enseñó, y mucha gente simpatizó con Noé, y mucha gente le dio dinero, le ayudó a construir el arca, pero como no creían que iba a llegar el diluvio, no entraron al arca. Solo entró Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras, y las puertas se cerraron. Solo que al arca entraron también los animales. Tú conoces la historia, no te voy a explicar detalles. Imagínate la cantidad de animales que había dentro del arca. Ahora imagínate el olor del arca, dentro del arca, porque no había un sistema de desagüe. No existía nada. ¿A dónde iba el olor de tanto animal dentro del arca? ¿Tú podrías soportar cuánto tiempo respirando dentro del arca? Era una cosa nauseabunda, era una cosa asquerosa, era una cosa horripilante, pero era el único lugar donde los hijos de Dios que creyeron en su palabra se salvarían. Trayendo la idea para nuestros días. Este es el arca. La destrucción va a llegar, queridos. Este es el arca. Y a veces el olor dentro del arca. Y no estoy hablando de
olor físico, el olor moral, el olor de las características, de los temperamentos. Sin embargo, este es el arca. Tienes que entrar. Tienes que aprender a convivir con los hermanos dentro de la iglesia, con las diferencias. Tú mira al Señor Jesucristo y camina y sigue a Jesús. Que te dicen, que no te dicen, que te saludan, que no, tú a Jesús y sigue caminando. Y como Jesús dice que Él es la cabeza y este es su cuerpo, tú tienes que estar aquí en el cuerpo, formando parte del cuerpo, aunque los hombres hagan lo que hagan. Muy bien, ahora miren cómo termina este versículo 9. Tú has sido llamado para la bendición, pero para que la bendición sea una realidad en tu vida, pues tienes que aprender a convivir con los hermanos en un mismo sentir, compasivo, amándose fraternalmente, etcétera, etcétera. Ahora miren el versículo 10 cómo empieza. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, la bendición, refrene su lengua del mal, apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala. Aquí hay mucho para reflexionar. Refrena tu lengua del mal. No hables. No chismees. No digas lo que imaginas. Y si escuchas algo, que muera en ti. ¿Por qué pasas por el otro? Tú has escuchado o has visto alguna vez esa ilustración. Si yo vengo aquí a la señora y le digo en el oído, y después tú le pasas mi mensaje a ella en el oído, y tú en el oído, tú en el oído, y yo te digo, el cielo está azul y esplendoroso, dile a ella, ahí tú le dices a ella, el cielo, y ella, y cuando llega allá, no es nada de lo que yo le dije a ella, porque allá llegó todo distorsionado. El chisme es así. Entonces, refrena tu lengua. No, ¿has escuchado? ¿Qué has escuchado? ¿Tú quieres bendición? Tú has sido llamado para hacer una bendición en la tierra, para ser un hombre, una mujer bendecido. Pero si quieres que eso sea una realidad, aprende a controlar tu lengua. Que tus labios no hablen mentira, no hablen engaño. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. ¿Por qué tienes que estar peleando? ¿Por qué tienes que estar discutiendo? Nadie pierde por callar la boca. Reflexiona. Pero todo eso viene de Dios. Si tú no le abres el corazón a Dios, si tú no permites que Jesús viva en tu vida, estas características nunca van a ser realidad en tu vida. Y como consecuencia, la bendición va a ser un sueño, una ilusión, pero no una realidad que la puedes vivir. Y finalmente miren la última parte. Porque, versículo 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos. ¿A quién cuida el Señor? A los justos. ¿Y quién es justo? No el que nunca peca. Porque Salomón dice, 7 veces cae el justo. Salomón no dice 7 veces cae el pecador. Dice cae el justo. Y ahora más me hace preguntar, ¿quiere decir que los justos también caen? Claro. Hasta la medida de Cristo vamos a cargar lo que expliqué anoche, la naturaleza pecaminosa. Y mientras carguemos la naturaleza pecaminosa, estamos sujetos a caer en cualquier momento. Nuestra única seguridad es Cristo. Pero los ojos de Jehová están sobre los justos. Te protegen, te vigilan, te defienden. Los ojos de Jehová están sobre los justos. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Ahora, esta frase necesita ser explicada. Los ojos del Señor están contra los que hacen el mal. En la Biblia, especialmente en la literatura judía, y Pedro era un judío, y se deja influenciar por esa cultura judía. En la literatura judía existe lo que se llama
la literatura atributiva. ¿Qué significa eso? Que Dios, por el hecho de ser Dios, se le atribuye todo a Él, aunque Él no sea el originador de las cosas. Pero como Él es Dios, finalmente en la literatura hebrea se le atribuye todo a Dios. Como cuando dice, y Dios endureció el corazón de Faraón. No, Dios no endureció el corazón de Faraón. Pero es un estilo de la literatura hebraica para referirse al hecho de que Faraón endureció su corazón. Pero como Dios es Dios, finalmente la literatura responsabiliza a Dios. Aquí se le atribuye a Dios el mal de los pecadores. Pero Dios no les hace mal, ni a los pecadores, ni a los justos. Dios es fuente de bendición, Dios es fuente de amor. Pero aquí está Dios, y aquí está el territorio de la bendición. Tú quieres ser un hombre bendito, no te salgas del territorio de la bendición. No sueltes la mano de Jesús. Pero si tú sueltas la mano de Jesús y te vienes para aquí, tú te introduces solo al territorio de la muerte, al territorio de la maldición. No es que Dios te maldice, tú voluntariamente escoges la maldición, escoges la muerte. En la literatura hebrea se da a entender, es Dios que te está maldiciendo, pero esa no es la realidad. Es un estilo de literatura atributiva que le atribuye a Dios todo finalmente. Pero esta maldición la escogí yo. En ese sentido, la muerte no es el castigo de Dios. La muerte es una opción humana. Yo escojo el terreno de la maldición. Yo escojo el terreno de la muerte. Hermanos, Dios es vida. ¿Y qué cosa es la vida? La ausencia de muerte. Y si Dios es vida, en Él no hay muerte. Y si en Él no hay muerte, ¿cómo te va a dar la muerte? Él no te da la muerte. La muerte es una opción tuya. Tú escoges al separarte de la vida que es Dios. Y te voy a decir algo más que te puede asustar. Dios es amor y Dios es misericordia. Y hay mucha gente que malentiende la misericordia divina. Porque últimamente escucho a mucha gente decir, Dios es amor, Dios es misericordia. Y todo el mundo se va a salvar. No importa que viva como viva, que haga lo que haga, se va a salvar, porque Dios, siendo amor y misericordia, no va a matar a nadie. Y efectivamente Dios no va a matar a nadie, porque la muerte no viene de Dios. La muerte es una opción que tú escoges. Pero ¿qué pasa? Voy a hacer la ilustración. Aquí está el pecado. Y el pecado es muerte. ¿Por qué el pecado es muerte? Porque el pecado es alejamiento de Dios, alejamiento de la vida. Y si te alejas de la vida, entraste a la muerte. Aquí está el pecado. Cuando Cristo venga, Él viene para destruir el pecado. Del pecado no va a quedar ni raíz ni rama. ¿Por qué? Porque el pecado es lo más repulsivo a los ojos de Dios. ¿Y por qué? Porque el pecado te destruye, te anula, te hace sufrir, te trae dolor, te trae enfermedad. Dios te ama. Dios no puede aceptar el pecado bajo ninguna hipótesis, porque el pecado te hace padecer en este mundo de miseria. Entonces, cuando Él venga por segunda vez, viene para destruir el pecado, no para destruir a los seres humanos. Entonces, ¿todos se van a salvar? No, querido. Se van a salvar los que corran a la vida y acepten al Dios de la vida y vivan una vida de comunión con la persona vida. Pero si cuando Cristo venga, yo me agarro de aquí y no quiero soltar, y escucho la invitación divina, pero no quiero soltarme, y Dios me llama, pero el mundo me atrae, y el pecado me atrae, y me agarro del pecado, y no quiero soltar el pecado, cuando el fuego eterno caiga sobre el pecado, me va a tocar a mí. Pero el fuego no vino para mí, vino para el pecado. ¿Y por qué morí? Porque no quise soltar el pecado. Por eso es que la Biblia dice, hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Hoy Dios te llama.
Oh querido, tú eres lo más precioso que Dios tiene en esta vida. Hoy es tu cumpleaños y nadie se acordó y nadie te dijo nada. Nadie te hizo un pastel. Dios sabe. Hoy tuviste un malentendido con alguien. Estás aquí, pero tu corazón está triste. Hoy recibiste una llamada telefónica de un lugar distante con una mala noticia. Inclusive pensaste en no venir. Estás tan arrasado. Dios te conoce. Dios sabe. Tú eres como un pajarito en las manos de Dios. Un pajarito herido. Y Dios te toma y te atrae a su corazón. Si tú aceptas el amor de Jesús y te dejas amar por Jesús, tú vas a sentir el palpitar, el latido del corazón de Jesús. ¿Cómo te ama? Fuiste llamado para ser una bendición. Dios quiere que vivas una vida buena, que seas feliz, realizado. Vas a encontrar dificultades en la vida, pero Dios te va a ayudar a vencer. Pero para eso tienes que entregarle el corazón a Jesús. Tienes que rendirte a Él. Tienes que consagrarte a Él. Toda la semana he hecho invitaciones. Estas invitaciones las hago en todos los países del mundo. Hace algún tiempo atrás yo estaba en Estados Unidos. Hice una invitación, vino una chica aquí adelante, tatuada, rostro, tenía una cadena pendiente aquí, cuerpo, brazos, olía a alcohol, a droga. Y cuando terminé, hice la última oración, entraba a un cuartito y ella se metió. Y ahí sentí más el olor de droga. Ella estaba drogada o semidrogada. Y me dice, Dios no puede amarme a mí. Mira mi vida, mira lo que soy. Soy una basura. Y me hizo una pregunta terrible. Tú dices que Dios me ama. Pues cuando yo era una niña, mis padres murieron en un accidente de tránsito, me quedé huérfana. Pero mi abuela, la mamá de mi mamá, vivía y me recogió y me crió con cariño. Pero cuando yo tenía 12 años, mi abuela, mi única familia, murió y me quedé sola, una niña de 12 años. Entonces una vecina de mi abuela me recogió, no porque me amaba, sino porque quería quedarse con la casa de mi abuela. Y una noche, yo tendría 13 años, cuando el esposo de esa mujer entró a mi cuarto y me violó. Yo gritaba, pedía auxilio, la mujer escuchaba, no hizo nada. Ese hombre me violó. Yo tenía 13 años, al día siguiente salí de casa. Ya no podía quedarme en esa casa. Me fui a vivir a la calle. Una niña de 13 años. Comencé a vivir con los muchachos de la calle. Fui violada una vez y otra vez y otra vez por los chicos de la calle. Aprendí a fumar, a beber, a usar drogas. Todo esto que ves en mi cuerpo es que quiero provocarme dolor, sufrimiento. Ahora vienes tú y me dices que Dios me ama. ¿Qué Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando mis padres murieron? ¿Dónde estaba Dios cuando mi abuela murió? Dios me ama. ¿Dónde estaba Dios cuando ese hombre malo entró a mi cuarto y abusó de mí? Y yo clamaba, ¿dónde estaba Dios?
¿Dónde estaba Dios cuando en las noches en la calle los muchachos abusaban de mí? ¿Qué Dios es ese? ¿Cómo puedes decir que Dios me ama? Querido, hay muchas cosas que yo no puedo explicar, pero yo sé que Dios te ama. Tal vez tú no tienes la historia de esa muchacha, pero más de una vez te has preguntado en la vida, ¿dónde está Dios? ¿Qué ha hecho Dios por mí? Estás vivo porque Dios quiere, porque Dios tiene un plan para ti. Desde que estabas en el vientre de tu madre. Ahora Dios te ha traído a esta familia que es tu iglesia. Una iglesia donde vas a encontrar gente que a veces te va a frustrar, te va a fallar. Pero este es el cuerpo de Dios. Esta es la iglesia de Dios. Entonces mi invitación para ti esta noche es la siguiente. ¿Aceptas al Señor Jesucristo como tu Salvador? ¿Y quieres formar parte de su familia en esta tierra? Yo te voy a pedir que te levantes y vengas. Si tú aceptas a Jesús y si tú deseas formar parte de la familia de Dios, a pesar de las imperfecciones que puedes encontrar en la iglesia. ¿Quién es la primera persona que quisiera levantarse y venir? ¿Quieres venir, entregar? Si tú amas a Dios y te despiden del empleo, no te desesperes, porque si te despidieron de ese empleo es porque Dios tiene un mejor empleo para ti. Si tú amas a Dios y tu matrimonio acabó, no llores, porque Dios tiene otro plan para ti. ¿Qué plan? Yo no sé, pero una cosa sé: aquel que ama a Dios, todo lo que sucede en su vida sucede para el bien de él. Mi tema está en Romanos capítulo 8, versículo 28, y este es un versículo que ustedes conocen muy bien, y dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, mira, esta promesa no es para todos, esta promesa en esta noche no es para todos ustedes, es solo para los que aman a Dios. Si tú lo amas, la promesa es para ti. Si tú no lo amas, esta promesa no sirve para ti. Esta promesa solo sirve para los que aman a Dios. Y dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que aman a Dios, todo lo que les sucede en la vida, les sucede para bien. Hasta las cosas más feas que te ocurren en la vida, si tú amas a Dios, te ocurren para bien. Entonces, esta noche voy a hablar un poco del sufrimiento y del dolor de los hijos de Dios. Porque hay muchas personas que preguntan: ¿por qué si yo amo a Jesús me pasan cosas tristes? ¿Por qué si yo amo a Dios pierdo el empleo por causa del sábado? ¿Por qué si yo amo a Dios? Entonces la gran pregunta es la siguiente: si amamos a Dios, ¿no deberíamos sufrir? Porque si sufres, inmediatamente te preguntas: ¿por qué estás sufriendo si amas a Dios? Y entonces la otra noche yo les dije que nosotros a veces somos injustos con Dios porque cobramos de Él una promesa que Él nunca hizo. Él nunca prometió que aquellos que aman a Dios nunca van a sufrir. Él no prometió eso. Si Él hubiera prometido que aquellos que le entregan la vida a Jesús nunca iban a sufrir, ahí sí, cuando el sufrimiento llegara a tu vida, tú tienes por qué preguntarle: Señor, mira, aquí está tu promesa, que dice que si yo te entrego mi vida nunca voy a sufrir, pero yo estoy sufriendo. Entonces, ¿dónde está tu promesa? Pero Dios no ha prometido eso. Lo que Dios ha prometido es que en medio del dolor tú no vas a estar solo. En medio del dolor, de las tribulaciones, de las dificultades, Él va a estar contigo. Y una cosa es sufrir solo y otra cosa muy diferente es sufrir con Cristo. Te voy a contar una historia que seguro que ya me has escuchado por ahí. Cuando mi hijo mayor, que hoy día ya es un adulto de 43 años, un abogado, cuando él era pequeñito así, de 2 años, fue sometido a una cirugía. Entonces estaba en el cuarto, lo estaban preparando para la cirugía, yo estaba ahí, mi esposa y él jugando, esperando que llegue la enfermera, y la enfermera llegó con una aguja enorme, le iban a poner la anestesia. Y cuando él vio la aguja, pues se asustó. ¿Qué niño no se asusta cuando ve una aguja tremenda? Y la enfermera le dijo: no te asustes, que no te va a doler.
Ahora, ustedes conocen una inyección que no duela. Eso no es verdad. Entonces, pero la enfermera estaba mintiendo. Era una mentirita blanca que ella estaba inventando para que el niño no se asuste. No te asustes, que no te va a doler. Y mi hijito me miró a mí, como diciendo, es verdad que no me va a doler. Y yo pues siempre he tratado de ser honesto con mi hijo, transparente, no me gusta mentir a mis hijos, he tratado de nunca hacerlo. Y cuando él me miró con sus ojitos ahí como diciendo, dime, ¿es verdad lo que ella está diciendo? ¿No me va a doler? Le dije, mira hijito, ¿para qué te voy a mentir? Te va a doler un poquito. Pero el asunto es que si no te ponen la inyección, no vas a sanar. Y para poder correr, para poder jugar tú y yo, pues tienes que aceptar la inyección. Pero vamos a hacer una cosa, toma mi mano, apriétame la mano. Si te duele mucho, me aprietas mucho. Si te duele poco, me aprietas poco. Yo no te voy a decir que no te va a doler, pero voy a hacer una cosa, voy a sufrir el dolor contigo. Toma, aprieta mi mano. Vamos a sufrir juntos. Pues eso es lo que Dios te dice. Mira, hijo, tú le preguntas, pero Señor, mira, la vida me está doliendo, estoy sufriendo, estoy con cáncer, mi hijo está enfermo, no tengo dinero, mira, mi familia allá en mi país está pasando necesidad, yo no tengo cómo ayudarlos, Señor, me está doliendo. Y Jesús te mira con amor y dice, mira, hijito, ¿para qué te voy a mentir? Yo no te voy a decir que en esta vida no te va a doler, claro, porque estamos viviendo en un mundo de pecado. Muchas veces vas a llorar, muchas veces vas a sufrir, pero vamos a hacer una cosa, toma mi mano, apriétame. Si te duele mucho, me aprietas mucho. Si te duele poco, me aprietas poco. Yo no te voy a decir que no te va a doler, pero lo que te voy a decir es, yo no te voy a dejar solo. Yo voy a sufrir contigo, yo voy a estar a tu lado. Y eso es lo que Dios hace. Esta noche, al hablar desde el sufrimiento, quiero que entiendan algunas cosas. Primera cosa, el sufrimiento nunca viene de Dios. Ningún sufrimiento que llega a tu vida viene de Dios. Porque Dios dice así, mira los pensamientos que tengo acerca de ti. Pensamientos de amor y no de odio, pensamientos de paz y no de guerra. O sea que Dios para ti tiene las mejores intenciones. Nada que te hace llorar, nada que te hace sufrir viene de Dios. Él es fuente solo de cosas buenas. Él es un manantial de agua limpia. El dolor es agua sucia, no viene de Dios. El dolor viene del enemigo de Dios. Pero el enemigo de Dios tiene un propósito cuando te manda el dolor. Él te hace sufrir, pero lo que él quiere es que tú pienses que ese sufrimiento viene de Dios. ¿Y para qué? Para que tú te rebeles contra Dios. Mira cómo es astuto el diablo. Él te trae dolor, él te trae sufrimiento para que tú creas que es Dios que te está mandando el dolor. Y para que tú digas, no, ¿para qué le voy a entregar mi vida a Dios? No me ayuda, ya le entregué mi vida a Dios y sigo sufriendo. Y te vas. Ahí el diablo da una carcajada y dice, logré lo que quería. Le mandé dolor para que piense que es Dios que le manda y él efectivamente está pensando que Dios le manda. Ahora se volvió contra Dios y yo gané. Ese es el diablo. Y la teología de eso está en el libro de Job, porque cuando Job se acerca a Dios, le dice, Job, ¿tú crees que te adora, te ama, te respeta? No. Job es un interesado de primera. Pues si tú le das hacienda, le das hijos, le das dinero, le das ovejas, le das ganado, así cualquiera te sirve. Pero quítale para que veas si no te maldice. Ahora mira, escucha la palabra del diablo. Dios, Él no te ama, Él te sirve por interés, pero quítale. ¿De quién es la idea de que Dios quita? Es del diablo. Él le dice, quítale. ¿Y Dios le quita a Job? Dios no le quita nada a Job. Lo que Dios hace es le dice, pues pruébalo. Solo te pido una cosa, no toques su vida. Su vida es mía. Tú puedes probarlo, pero no puedes tocar su vida. Ahí viene el diablo y le manda todas las plagas y lo deja al pobre Job en la lona. Sus hijos mueren, sus haciendas se queman, su ganado muere, pierde el dinero, le da una sarna desde la cabeza a los pies, la esposa misma ya quiere irse, el pobre se queda ahí sin nada en la vida. Ahí está lo que te estoy diciendo. Dios no le mandó el sufrimiento, porque Dios nunca te manda sufrimiento, porque Dios es un manantial de agua limpia. Dios es un manantial de bendiciones, nunca de maldiciones. El diablo te trae el cáncer, te trae el dolor, te trae la pobreza, te trae la injusticia, te trae el diablo. Pero el diablo hace las cosas de tal manera que tú creas que es Dios que te está mandando. ¿Y para qué? Para que tú reniegues contra Dios y te vayas con Él. Ahora viene la pregunta.
pregunta. Pero Dios no es todopoderoso. Cuando el diablo me manda sufrimiento, Dios no podría evitar que el sufrimiento toque mi vida. ¿Podría o no podría? Claro que puede. Dios es Dios. Viene el dolor, el sufrimiento, el cáncer. Dios puede colocar un escudo protector y nada me toca. Y a veces lo hace. Muchas veces lo hace. Pero otras veces no lo hace. ¿Y por qué no lo hace? Pues esa es una de las cosas que le vamos a preguntar a Dios cuando vayamos al cielo. ¿Por qué a mi hermano impediste que el cáncer lo toque? ¿Y por qué a mí el cáncer me llegó? Si ambos te amábamos, ¿por qué? Y ahí Dios con paciencia nos va a explicar, mira hijo, es por esto, por esto, por esto. Pero tú preguntas, pero porque yo quiero que me explique ahora. No, ahora no te va a explicar. ¿Por qué? Porque con tu cabecita humana no vas a entender. Pero cuando Cristo venga, tu cuerpo va a ser transformado. Y con la nueva mente que Dios te dé, vas a poder entender por qué el dolor te llegó. A pesar de que tú amabas al Señor Jesús, a pesar de que tú vivías para Dios, ¿por qué el dolor te llegó? El dolor tiene un propósito. Cuando llega a tu vida tiene un propósito. Mira, el dolor es como el fuego, el sufrimiento es como el fuego. Vamos a decir que este púlpito sea de madera. Si el sufrimiento llega a la madera, lo quema. Pero si el fuego llega a la madera, lo quema. Pero si el fuego llega encima del oro, no lo quema, lo purifica. Mi pregunta es la siguiente: ¿tú eres madera o eres oro? Si tú eres madera, cuando el dolor llegue, se acabó tu fe. Te acabaste tú. El fuego te va a quemar. Pero si tú eres oro, cuando el fuego del dolor llegue a tu vida, te va a purificar. Vas a salir mejor, vas a salir más puro. El dolor tiene como propósito hacerte crecer. ¿Alguna vez has hecho ejercicios? Como le dicen ustedes, flexiones de brazos, planchas. Quieres llegar a 100, pero no puedes, llegas a 10 con dolor. Al día siguiente, con dolor, llegas a 11. A la semana siguiente, con dolor, a 12. A la otra semana, con dolor, a 15. A la otra semana, ya estás en 20. Ahí llegas a 30. Y un día llegas a 100, pero puro dolor, puro dolor. La vida es así. ¿Tú quieres tener una fe a toda prueba? Pues es a través del dolor. Sentado nada va a suceder. Vas a tener que sufrir. El problema con nosotros es que nadie quiere sufrir. ¿Y por qué? Porque Dios no nos ha creado para sufrir. Dios nos ha creado para ser felices. El sufrimiento es una experiencia extraña a nuestra vida. Por eso nosotros naturalmente no nos gusta el dolor. Pero el pecado trajo el dolor, y ya que el pecado entró y ya que el dolor vino, Dios usa ahora el dolor para hacernos crecer, para purificarnos. En lugar de que el dolor te destruya, tú tienes que decirle a Dios: mira, Señor, yo no entiendo por qué estoy sufriendo, pero yo te suplico una cosa, que este dolor me haga crecer. Y hay una cosa: el diablo te puede hacer sufrir un día, 2 días, 3 días, pero al tercer día tú vas a ver la victoria, porque el diablo no tiene autorización para hacerte sufrir toda la vida. El dolor puede venir a tu vida, pero si tú en el nombre de Jesucristo resistes, más tarde o más temprano el dolor se va, y cuando se va el dolor, estás más maduro, estás más fuerte. Te voy a contar ahora una experiencia para que tú veas por qué Dios permite que el dolor llegue a la vida. Había una niña en el Brasil de 22 años y se convirtió, aceptó a Jesucristo. Pero los padres no quisieron que ella aceptase a Jesucristo ni que se bautizara. Y la amenazaron con expulsarla de casa si ella se bautizaba. Y ellos le dijeron así: tú no vas a cambiar de religión. Pero esta semana ya les he explicado que el bautismo no es un cambio de religión. El bautismo es un cambio de vida. Y ella estaba enamorada de Jesús y dijo: yo quiero vivir para el Señor Jesucristo, y aunque mis padres no quieran, yo me voy a bautizar. Y les dijo a los papás: papás, yo los amo mucho, pero yo amo mucho más al Señor Jesús. Y yo no estoy haciendo nada de malo. Yo solo estoy entregando mi vida a Jesús. Voy a ser una mejor hija para ustedes, pero ustedes están contra mí. Papá le dijo: bueno, haz lo que te da la gana. Y ella se bautizó. Ellos no la expulsaron de casa, pero toda la familia dejó de hablar con ella. Entonces ella entraba, salía de casa, nadie hablaba con ella. Ella se sentaba a la mesa, uno a uno, todos se retiraban. La vida para ella estaba insoportable en la casa, pero ella se había entregado al Señor Jesús y seguía para adelante. Ahí un día, ella cantaba ahora en el coro de la iglesia, y el coro decidió hacer un viaje de San Pablo a Curitiba, al sur del Brasil. Y de repente se fueron a cantar el
El jueves salieron, había un congreso allá. Estoy contando de una cosa que sucedió hace unos 40, 45 años. Se fueron a cantar y el jueves antes de partir ella pues entró a despedirse del papá. Y le dijo, mira papito, el coro va a cantar en Curitiba y yo voy con el coro. Y quiso darle un beso al papá y el papá se retiró. ¿Y qué me avisas a mí? ¿Tú no haces lo que te da la gana? Pues vete. No, yo solo quería despedirme. ¿Para qué? Vete. No tienes que darme un beso hipócrita ahí. Tú no me respetas, tú no me amas. Tú haces lo que te da la gana, vete. Y pobre chica se fue. El congreso fue lindo allá en Curitiba, todo maravilloso. Y cuando están regresando ya el sábado en la noche, viajando toda la noche para San Pablo, el ómnibus en que venían los muchachos cantando, todos los muchachos eran miembros del coro de la iglesia central de San Pablo, venían cantando. Y de repente el ómnibus choca contra un camión. Y un camión que estaba cargado de fierro de construcción. ¿Sabe que 22 jóvenes, el ómnibus estaba con 40 jóvenes, 22 de ellos murieron? Al día siguiente los periódicos sacaron una noticia tremenda que decía así: ¿dónde estaba Dios cuando sus hijos cantaban? ¿Dónde estaba Dios cuando ellos estaban alabando el nombre de Dios? ¿Dónde estaba Dios que no cuidó al camión, que no cuidó al ómnibus? 22 muchachos murieron. Fue uno de los golpes más terribles que la iglesia sufrió en el Brasil en toda su historia. 22 cajones estaban en la iglesia, en el velorio, cuando la hija murió. Este señor, que no era de la iglesia y que siempre pensó que la iglesia le había robado a la hija, ahora se revoltó contra la iglesia. Apareció el día del velorio en la puerta de la iglesia, gritó, hizo escándalo. Fue terrible. Fue terrible. Amenazó con hacer un proceso judicial contra la iglesia y eso y aquello. Y el día del entierro, pues fueron todos al cementerio, los cajones comenzaron a bajar a la tumba. El hombre estaba ahí, su esposa, los hermanos de la niña, todos estaban ahí. Y cuando comenzaron a bajar a la tumba, los muchachos que habían salido vivos del coro estaban cantando. Cuando venga Jesús nos veremos, cantando. Lloraban y cantaban y lloraban. Terminó el entierro. Antes de que echasen la tierra encima del cajón de la hija, él se arrojó al hueco y comenzó a llorar y decía: entiérreme, yo quiero ser enterrado con mi hija. Y se abrazaba al cajón y le decía: hijita, perdóname, el jueves cuando tú te estabas yendo quisiste darme un beso, yo no sabía que te estabas despidiendo y yo no quise, perdóname. Hombre desesperado completamente. Bueno, terminó el entierro, todos se fueron y la mejor amiga de la hija de este hombre, que era justamente la chica que la había traído a la iglesia, la chica que había estudiado la palabra de Dios y la había traído a la iglesia, compañera de estudios de ella. Ya cuando todo el mundo se estaba yendo, vio que ese hombre, el papá de la niña, se estaba quedando solo allá en la tumba. Entonces ella regresó y lo vio llorando ahí. Y entonces ella le dijo: Señor, usted no va a entender ahora, pero Dios sabe lo que hace. Tú sabes que esa frase, Dios sabe lo que ella hace, es fácil de decir para los que están fuera del dolor. Para los que están viviendo el momento del dolor, ellos no pueden entender cómo que Dios sabe lo que hace. Y el hombre la miró a la chica y le dice: mira, yo no entiendo, ustedes son locos. ¿Cómo pueden? Yo estoy aquí llorando, desesperado por mi hijo, y ustedes cantando. Ustedes son locos, ustedes no tienen sentimiento. Y la chica le dice: mire, señor, si usted notó bien, nosotros no estábamos solo cantando, también estábamos llorando. Llorábamos porque tenemos tristeza, porque pues, nuestros amigos jóvenes han pasado al descanso. Por eso llorábamos, pero cantábamos porque tenemos esperanza. Porque cuando Cristo venga, nuestros amigos van a resucitar y yo voy a poder abrazar a mi amiga. Y el hombre, ¿cómo? ¿Mi hija va a resucitar? Claro que va a resucitar. Pero ¿de dónde sacas eso? ¿Cómo que va a resucitar? Y ella le leyó la palabra de Dios y dice: aquí está. Cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y su hija murió en Cristo, ella va a resucitar. Y de repente los ojos del hombre se iluminaron y le dijo: ¿tú me estás diciendo que yo voy a abrazar a mi hija de nuevo? Y él le dijo: mire, Señor, yo no le estoy diciendo eso. Yo le estoy diciendo que su hija va a resucitar. Pero si resucita, la voy a abrazar de nuevo. No sé, Señor. ¿Cómo no sabes? Porque yo no sé si usted se ha entregado a Jesús. Su hija, con toda seguridad, va a resucitar.
Porque la palabra de Dios dice, los muertos en Cristo resucitarán. Pero usted ya ha entregado la vida a Cristo. ¿Qué es eso? Ya ha abierto su corazón a Jesús, ya le ha dicho, Señor, yo te entrego mi vida, yo quiero estudiar tu palabra, yo quiero seguir tus consejos. Ya le ha dicho eso a Jesús. Quiere decir que si yo no hago eso, yo no voy a abrazar a mi hija. Ella le dice, de repente usted muere también, porque los años pasan y cuando venga Cristo y ella resucite, usted no va a resucitar, porque solo van a resucitar los muertos en Cristo y usted no va a poder abrazar a su hija. Pero yo quiero abrazarla. Entonces tiene que entregarse a Jesús. ¿Y cómo me entrego? Pues aquí, arrodíllese, abra su corazón, diga, Señor, te entrego mi vida. Y tú sabes que ese hombre se arrodilló y se entregó a Jesús ahí. Hoy día él, la esposa y todos los hermanos de la niña muerta están en la iglesia. Yo solo quiero, yo quisiera ver el día en que Cristo vuelva y la trompeta suene y los muertos en Cristo resuciten y la muchacha resucite y vea a su papá, a su mamá, a sus hermanos que la despreciaron, que no le hablaban, todos vestidos de vestiduras blancas y con coronas de oro en la cabeza, y que ella los mire y le diga, ustedes están aquí. Y el papá le diga, sí, hijo. Sí, hija, si tú no morías, tal vez nosotros nunca nos hubiéramos entregado a Jesús. Pero fue gracias a tu muerte que hoy día estamos todos salvos. Ahora entiendes lo que Pablo dice cuando dice así: si tú amas a Dios, hasta la muerte se vuelve una bendición para ti. Si tú amas a Dios y te despiden del empleo, no te desesperes, porque si te despidieron de ese empleo es porque Dios tiene un mejor empleo para ti. Si tú amas a Dios y tu matrimonio acabó, no llores, porque Dios tiene otro plan para ti. ¿Qué plan? Yo no sé, pero una cosa sé: aquel que ama a Dios, todo lo que sucede en su vida sucede para el bien de él. El problema es que nuestro tremendo problema es el miedo en el corazón. Yo tenía un gran amigo que era el procurador de la República allá en Brasil, Dr. Clayton Rossi, un amigo personal. Inclusive mi hijo mayor es abogado por la influencia que él ejerció en mis hijos cuando ellos eran jovencitos. Un hombre extraordinario, ganador de almas, misionero, consagrado, entregado a Dios. Y un día los médicos descubren que está con cáncer al pulmón. Nunca fumó, está con cáncer al pulmón. ¿Qué dirías tú si nunca fumaste, amas a Jesús con todo tu corazón y de repente te dicen que estás con cáncer al pulmón, propio de fumadores, y tú nunca fumaste y eres hijo de Dios? ¿Qué sería lo primero que harías? Decirle: Dios, ¿dónde estás? Yo nunca fumé y estoy con cáncer al pulmón. No puede ser. En un año el doctor Clayton se fue apagando. Ya cuando había pasado casi un año y todos sabíamos que él iba a fallecer, porque cada día se apagaba. Un día le dije a mi esposa: vamos a pasar este sábado, esos pocos sábados que estoy en Brasilia, vamos a pasar el sábado en la casa del doctor Clayton. Y fuimos allá. Yo estudié la lección de la escuela sabática con él, yo prediqué el sermón para la familia reunida, y cuando terminó a mediodía él dice: pastor, quédese a almorzar, vamos a almorzar juntos. Y ahí, mientras las esposas se fueron a la cocina a preparar alguna cosa para comer, él y yo nos quedamos solos en la sala. Y él me dice: pastor, yo quisiera que usted le diga a la iglesia que yo estoy feliz porque Dios me curó. Solo que él no estaba curado. Primero, estaba hueso y pellejo. Segundo, estaba completamente sin cabello, porque con la quimioterapia le había caído todo. Blanco, no tenía color, blanco. Y ahora me miraba y me decía: dígale a la iglesia que Dios me curó. Y yo sabía que no estaba curado. Tanto así que 15 días después de eso, él falleció. Pero él me dice: dígale a la iglesia que Dios me curó. Y yo me quedé sin saber qué decirle. Y le digo: doctor, bueno. Él me dice: pastor, usted no cree lo que estoy diciendo, no me entiende. Dígale que estoy curado, pastor. Dígale a los hermanos que estoy curado. Y yo le digo: doctor, realmente discúlpeme que no le entiendo, porque pues si usted dice que está curado, yo tengo que aceptar, pero es que yo no lo veo curado. Y él me dice: pastor, usted no me entendió. Del cuerpo no estoy curado, del cuerpo estoy acabado, voy a descansar en cualquier momento. Solo que yo no tengo miedo del descanso, no tengo miedo porque estoy curado. Le digo: pero doctor, no le entiendo. Me dice: pastor, cuando el médico me dijo un año atrás que yo estaba con cáncer al pulmón, yo entré a mi cuarto, me arrodillé y lloré y grité con Dios. Y le dije: Señor, no puede ser. Renuncié al mundo, renuncié a todo, me entregué a ti, viví para ti, nunca fumé, nunca bebí, y ahora me mandas cáncer al pulmón. Mira, me mandas cáncer al pulmón. ¿Tú crees que Dios le mandó el cáncer?
Dios nunca manda. El dolor viene del diablo, no de Dios. Pero es así que pensamos en el momento de la desesperación. Y él dice, pastor, durante 3, 4, 5 meses yo estaba perdiendo la fe. Yo gritaba con Dios cuando estaba a solas. Yo le decía, Señor, yo no te entiendo. He depositado toda mi confianza en ti. Es así que me pagas. 7, 8 meses, pastor. Yo estaba literalmente enojado con Dios. Hasta que un día me di cuenta que el peor cáncer que me estaba acabando no era el cáncer del pulmón. El cáncer que me estaba acabando era el cáncer del alma. Yo no entendía el porqué del sufrimiento. Entonces me arrodillé y le dije, Dios mío, cúrame de este cáncer del corazón, del alma, del espíritu. Quiero confiar en ti, aunque no entienda lo que estás haciendo. Y una noche, pastor, dormí y a la mañana siguiente desperté curado. Ahora ya no me importa morir. Si Dios quiere curarme del pulmón, que me cure. Y si Dios quiere recogerme, que me recoja. Yo sé que cuando Cristo venga, yo estaré en el grupo de los redimidos. Estoy curado, pastor. Eso es lo que te digo. Eso es lo que te digo. Cuando llegue el dolor a tu vida, no te preguntes por qué está llegando el dolor. Pregúntate para qué. Porque Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Y del dolor vas a salir más fuerte. Vas a salir victorioso. Yo no sé qué tipo de sufrimiento estás pasando en este momento. Hay mucha gente que ama a Jesús, que le ha entregado la vida y está sufriendo. Dios te está trabajando. Dios te está trabajando. Dios te está ayudando. Yo era pastor de la más grande iglesia del Perú, la iglesia Miraflores. Cuando un día me llamaron y me dijeron, mira, vas a ir a ser pastor de la selva, de los indios ahí en la selva peruana. Y fui. No había carreteras, había que caminar a pie, había que andar por el río en una canoa. 35 aldeas de indios distribuidas en la selva, visitando a ellos a pie, caminando, en medio de los peligros, en medio de las dificultades. ¿Cuántas veces pasé hambre? ¿Cuántas veces pasé necesidad? ¿Cuántas veces no tenía que dormir? A veces caminando 7, 8 horas ya no aguantaba de sed, no había agua. Encontraba un charco de agua, espantaba a los renacuajos, me tomaba esa agua. Otras veces ni charco de renacuajos había, solo había barro. Agarraba mi camisa, colocaba el barro ahí, exprimía y las gotas que caían tomaba de agua. Por eso hoy día yo digo, si una bacteria quiere entrar a mi cuerpo, tiene que pensar 50 veces, porque puede morir dentro de mí. Pero ¿para qué todo esto? Dios me fue preparando. Dios me fue preparando. ¿Para qué? Porque Él tenía un servicio mayor para mí. Él tenía un ministerio más grande para mí. Pero Él me tomó como diciendo así, mira, si quieres un día llegar a ser general de división, primero vas a ser soldado raso. Si quieres viajar un día de avión, primero vas a tener que viajar a pie. Si quieres un día dormir en un hotel, primero vas a dormir en el suelo. El dolor no llega sin propósito. Entonces lo que estás sufriendo en este momento es porque Dios te ama y porque Dios te está preparando para algo más grande. No reniegues contra el sufrimiento, acéptalo y en el nombre de Dios permite que el sufrimiento te lapide, te purifique, te prepare para la gran obra que Dios te está preparando. Si esta palabra tocó tu corazón, no te detengas aquí. Sigue escuchando lo que Dios tiene para ti.